El libro del profeta Ageo. Estamos terminando, hermanos, básicamente esta serie que comenzamos el año pasado. Ustedes recordarán, estamos en la serie de libros de reyes y profetas del Antiguo Testamento. Este cuadro nos puede ayudar a ver un poco qué es lo que ya hemos visto y qué nos falta por ver. Así que si usted ve a alguien o conoce de alguien que ha estado desde el año pasado con nosotros, le puede preguntar por el tema general, el objetivo de cualquiera de todos esos libros, porque eso los hemos explicado acá. Ustedes deberían conocer, hermanos, el tema, el contexto, el significado, tema importante de cualquiera de esos libros. Y si no, bueno, hermanos, las grabaciones están, ha estado aquí cada domingo. Nosotros esperamos que algunos toman nota, que aprendan, subrayen, destaquen. Use la dinámica que a usted le sirva para aprender y para afianzar la palabra del Señor en su corazón. Pero si algo podemos decir, mi hermano, el pastor David y yo, es que hemos estado dando todo el consejo de Dios. Esto ha sido lo que hemos estado viendo. Las dos columnas dividiendo el Israel del norte, Judá, el reino del sur. Ustedes recuerdan cuando muere Salomón, Roboam su hijo hace las cosas de manera incorrecta, Dios levanta a Jeroboam y se divide el reino. Eso es lo que vimos. Los profetas que hablan en ese periodo, también hay un acontecimiento importante que tenemos que tener en cuenta: el exilio. El exilio por el norte, por los asirios, y unos 150 o casi 200 años después, el exilio del reino del sur por parte de los babilónicos. En el reino del norte estuvo profetizando antes del exilio Oseas, Amós y Jonás, aunque Jonás más bien fue a profetizar en Nínive, pero en ese periodo aproximadamente. En el reino del sur estuvieron profetizando Joel, Atías, Miqueas, Nahum, Habacuc. Jeremías e Isaías están aparte, porque recordemos que Jeremías profetizó antes del exilio, durante el exilio también estuvo profetizando Jeremías, e Isaías también estuvo profetizando antes del exilio de Judá. Después del exilio estuvieron profetizando Ageo, que lo vamos a ver el día de hoy, Zacarías, con el favor del Señor lo veremos la próxima semana, y Malaquías, con que termina la revelación del Antiguo Testamento. Malaquías fue el último profeta enviado por Dios en la era del Antiguo Pacto. Después de allí hubo lo que se denomina unos 400 años de silencio, hasta que apareció Juan el Bautista, haciéndole la antesala al Salvador, al Mesías prometido en este periodo. Aparte, aquí están, esta parte de abajo, esta nota: en el exilio fueron Daniel y Ezequiel, que los estuvimos viendo las últimas semanas, profetas que estuvieron durante la última semana. Y en Jeremías sale Lamentaciones en paréntesis, porque son las lamentaciones, como muy bien el título lo dice, cuando Jeremías vio la destrucción y la desolación de Jerusalén. Estuvimos viendo también lo que fueron los primeros libros de Samuel, el segundo libro de Samuel, la primera parte de Reyes y Crónicas. La segunda parte del libro de Crónicas, de Segunda de Crónicas, también va a este periodo, porque Segunda de Crónicas finaliza con el regreso de los expatriados después del exilio. Y nos faltarían nada más Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, Nehemías era un gobernador o un copero del rey de Jerjes o Asuero, como se llama en la Biblia, y es uno de los que ayuda al regreso de los judíos, del regreso de allá de Susa hacia Jerusalén. Y Esdras también lo estaremos viendo más adelante, pero ese es básicamente todo el panorama del Antiguo Testamento desde Primera de Samuel aproximadamente. Otro detalle que se me pasa, luego, si el Señor lo permite, también estaremos enfocándonos en los libros poéticos o de adoración, como eran los Salmos, Proverbios, Cantares, el que se denomina allí como Job, y Eclesiastés. Libros escritos
algunos durante esos periodos, o más bien también por David, época de oro, Salomón y otros escritores. Pero entonces estaremos diciendo, hermanos, que casi hemos dado todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Y que si usted es diligente y repasa con los recursos que se están dando, usted, hermano, podría decir que conoce el mensaje de la Biblia completo. Con las lecturas que hemos tenido en la segunda parte, más las predicaciones positivas del Nuevo Testamento, no sería exagerado decir que casi hemos dado toda la Biblia, o la hemos visto. No tan detallada, pero sí de una manera general. Podemos decir que somos un pueblo del libro, un pueblo que conoce la palabra de Dios. Por supuesto, unos somos más lentos que otros, a otros es necesario que nos repitan las cosas, a otros es necesario releer. Yo, por ejemplo, para que se me quede algo, ¿verdad?, grabado, tengo que leerlo varias veces, me tienen que explicar varias veces. Pero hay un momento en que, sí, te lo hemos dicho hace como 5 veces. Dice mi esposa a veces, sí, te lo he repetido varias. Tú lo que me quieres decir. Bueno, unos somos más lentos que otros, hermanos, pero lo importante es que podemos decir que somos pueblo que conoce la palabra de Dios. Amén. Entonces estamos en el libro de Ageo, el libro del profeta Ageo. Un autor, inclusive hablando del tema o lo que se puede aprender del libro de Ageo, es una circunstancia que sucedía en este tiempo, es el tiempo ya pasaron los 70 años, ¿se recuerdan? Cuando Daniel se da cuenta que ya se va a cumplir los 70 años del exilio que había profetizado Dios a través de Jeremías, ya vamos a regresar, se va a cumplir el tiempo, las cosas no parecen estar así. Sin embargo, la oración de Daniel parece ser unos 2-3 años antes del cumplimiento de ese tiempo. Daniel ora, se le da una promesa que se va a cumplir 490 años después. Eso lo vimos la semana pasada, lo recuerda, ¿cierto? Sin embargo, 3 años, 4 años después de esa oración de Daniel, los persas, Ciro el Grande, da el edicto de que los judíos pueden regresar a su tierra. Entonces el profeta Ageo está en ese periodo, ese regreso de los exiliados a reconstruir la ciudad, el templo. Esos conceptos ya asumimos que los conocemos sobre la importancia y la trascendencia de estos conceptos. Un autor dijo que sobre los temas que podríamos hablar, una necesidad o algo que se ve claramente hoy en día en el siglo XXI es que hoy en día, como en aquel tiempo, queremos disfrutar de los beneficios de ser cristianos sin el compromiso de ser cristiano. Se puede resumir el tema de Ageo para aquel momento y nada más por ese enunciado, este autor creo que no está nada alejado de nuestra realidad. Esa es la experiencia de mucha gente ahorita que quieren disfrutar los beneficios de ser cristiano, los dones de Dios, las bendiciones de Dios. Sí, yo quiero, amén, levanto mi mano, yo quiero eso, sin el compromiso de ser cristiano. Hoy en día hay se le dice aversión a la palabra compromiso, pacto. Bueno, esa palabra ahorita le dan otra connotación, pero no es lo que le da la Biblia. Pero en realidad lo que hace Dios con su pueblo es un pacto, unas estipulaciones, un compromiso de cómo deben ser, cómo se van a regir las relaciones. Pero hoy en día entonces existe eso, una aversión. No me gustan los compromisos, déjame que yo lo hago a mi manera, déjame que Dios me entiende, Dios sabe mi corazón. No, claro que sí lo sabe, hermano, o sea, eso no lo ponga en duda nunca. Dios lo sabe, Dios me entiende, sí, exacto, y entiende que no quieres el compromiso, pero te gustan los beneficios, o mucha gente está así. Pues el libro de Ageo nos sacude de esa situación. Dios
En este libro, hermanos, también podemos extraer la enseñanza, la enseñanza importante aquí es que Dios dirige al pueblo a que le dé prioridad a Él y a su casa, y en esa medida el pueblo recibirá su bendición. El tema del libro de Ageo es: Dios conduce y llama al pueblo a que le dé prioridad a Él como su primera cosa más importante, o como dijo alguien, la preeminencia. Y una vez escuché a un hermano explicar que cuando se usa el término preeminencia en cuanto a Jesucristo, nosotros podemos decir, bueno, hay primero, segundo y tercero. Como que primero en importancia, después de esto hay otra cosa en importancia y una tercera cosa en importancia, como decir las prioridades. Pero preeminencia, según explicaba este hermano, significa que esto es primero, o Jesucristo, Dios es primero, pero no hay segundo y no hay tercero. Es un lugar exclusivo, un lugar donde no compite con nada en la vida, en el universo, en nada. Tiene un lugar único, único. Dios. Eso lo dijo mismo el Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Iba a decir algo, hermano? Mi inquietud, hermano. Ahora que usted mencionó las bendiciones que venían, digamos, prometidas por el Señor en cuanto a la obediencia, ¿verdad? Bendiciones. Pero a veces tenemos la tendencia de que bendiciones es sinónimo de bienestar. Y eso, yo como lo veo, que bendición es sinónimo de bienestar. Sí, eso es muy importante, o más bien también lo traducimos como de bienestar material. Bueno. Y tenemos que tener, es cierto que el Señor inclusive, porque, bueno, de hecho ahorita lo vamos a ver en el libro de Ageo, pero la paz que promete nuestro Señor Jesucristo, cuando por ejemplo el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Muchos dicen que hacía referencia a la Pax Romana que los romanos habían establecido sobre ellos habían traído paz, o sea, ellos se impusieron en la guerra, pero uno de los propósitos después de hacer la guerra es tratar de tener a todo el mundo en paz y como feliz. Y como que Roma le daba todo el Estado, le daba todo al pueblo y el pueblo no tenía que buscar más nada, solamente tenía que reconocer a César como su Señor. Y entonces Jesucristo, el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, no como el mundo, porque eran las condiciones de ellos, la adoración a ellos, lo que esperaban ellos, no, yo la doy de otra manera, era espiritual, era bienestar interno, la paz que se disfruta con Dios, a pesar inclusive de tener a los romanos ahí, el yugo romano, pero que trascendía la circunstancia física. Es decir, que un cristiano puede disfrutar la paz de Dios estando enfermo. Un cristiano puede disfrutar, experimentar la paz de Dios o la bendición de Dios en escasez y pobreza, en persecución, en el dolor, en el umbral de la muerte. Por supuesto, esa paz, digamos, cuando la disfrutamos en esa parte negativa, ahí es donde vemos que hay una mayor riqueza que la riqueza y el bienestar físico. Esa la da Dios. Eso lo puede disfrutar un alma que ha conocido a Dios por medio del Salvador, el Señor Jesucristo. Cierto también que hay providencias del Señor como esas. Ya no es estar parado en un púlpito, es estar en una cama. Ya no es disfrutar salud, es tener un cáncer o experimentar la muerte de un ser querido, es posible. Pero también providencias así como esas, como hay providencia, bueno, hay salud, gloria a Dios por eso. Hay periodos no tanta escasez, hay abundancia, gloria a Dios por eso, hay provisión. Y también, bueno, podemos decir que
O es más fácil disfrutar esa paz. Hay que tener cuidado si mi paz es por los beneficios materiales o si porque en verdad Cristo está en mi vida. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Cuando venga lo duro y usted esté en paz. Ahora, pero, que no, Señor, quítame la salud y quítame el dinero. No, verás, bueno, solamente hay un proverbio que hace esa oración. Si como que no me des riqueza, no sea que me enorgullezca y blasfeme contra ti. Y de hecho, hermanos, a veces en nuestra vida será mejor, Dios dice, te tengo que tener escasez para que vengas. Porque si te diera otras cosas, te vas o te olvidas de Dios. Ahora, solo Dios sabe cómo tratarnos, hermanos. Cada persona es diferente. Lo cierto es que podemos disfrutar su paz en medio de la dificultad. En medio de la dificultad. En cuanto a Ageo, ellos estaban disfrutando una bendición, estaban regresando. Se iba a reconstruir el templo, la ciudad, las promesas y todas las cosas. Había entusiasmo. Pero el pueblo pronto se desvió de su objetivo principal y empezó a mirar las cosas materiales. Ya lo vamos a ver cómo él mismo lo explica y Dios lo exhorta a través del profeta Ageo. El contexto histórico es que él profetizó aproximadamente por unos 4 meses. Como ustedes, si tienen su Biblia en el libro de Ageo, ven que es muy cortico, ¿cierto? 1 hoja y media en mi Biblia, según el tamaño de su Biblia, pero es bastante, son 2 capítulos nada más y es bastante corto el libro. Su profecía o su ministerio duró unos 4 meses. Eso lo sabemos porque el mismo libro nos lo enseña. Ageo profetizó antes de Zacarías, o fue contemporáneo con Zacarías, solo que después de su profecía inmediatamente entra Zacarías también. Estamos viendo, como decíamos acá, los últimos 3 después del exilio. Los persas, se recuerdan que Judá había sido invadida primero por los babilónicos, quien su política de invasión era repartir a las naciones exiliadas para no dejarlos juntos o unidos de que hubieran alborotos y sediciones. Los persas quitan a los babilónicos y la política de ellos es diferente. Ellos es más bien permitir que los países invadidos vivan juntos, con tal también respeten y honren y den una cuota, un tributo al imperio en ese momento que está sobre ellos. Entonces eso hace que Ciro, el persa, dé un decreto que deje que los repatriados judíos vuelvan a Jerusalén. No solamente eso, sino que les da una bendición, permisos para que de la riqueza, de la hacienda del rey, ubicados en la zona de Israel, de Palestina, que pertenecían ya al rey, les dieran recursos a ellos. Le manda a los administradores, facilítenle recursos a los judíos que van. De la misma ciudad también se les dio parte de la gracia de Dios. Se les comenzó a dar para que ellos regresaran, se les permitió llevar sus bienes. Hay 2 cosas que tenemos que entender. Cuando los babilónicos se traen a los judíos, recuérdense que eso fue en 3 etapas, 3 olas, 3 invasiones, pero no era que se traían a toda la población. Se empezaron a traer primero a la aristocracia, a la gente de dinero, a los terratenientes, a las personas que de alguna manera también eran los estudiosos, entre esos Daniel, sus amigos, y ellos mismos sirvieron en su conocimiento, en sus talentos, a los reyes de Babilonia. Eso lo vimos con Daniel, por ejemplo, y también con los persas. Por los libros y por la profecía de Jeremías, quienes le anunciaban, hagan sus casas, construyan en Babilonia, ¿se recuerdan? Ellos también entonces prosperaron o tenían ciertas poderes y riquezas que generaron, algunos, no todos, en la parte de Babilonia. Cuando se les permite regresar, algunos ya estaban bien establecidos, no, déjenme aquí, yo estoy feliz aquí, pero los que sí volvieron, se les permitió llevarse la riqueza generada, con tal después desde allá pagaran lo que el imperio
se les daba. Eso lo podemos ver en Esdras capítulo 1 sobre los decretos y los regresos, la cantidad de personas, Esdras 2 y Esdras 5, Nehemías también. Los persas entonces permitieron que los judíos regresaran. Con Esdras vinieron unos 500,000 judíos aproximadamente. Ya había venido una ola anterior a esa, había comenzado la reconstrucción del templo. Nosotros vimos con Daniel que esa obra fue obstaculizada por los samaritanos y por otros vecinos también de Judá en ese momento. Y eso trajo mucho desánimo. También hubo otro tipo de retos. Sucede tal cual como ha sucedido en el siglo XX y va a suceder en el siglo XXI. Unos judíos son repatriados para acá. Quedaron tierras aquí. A pesar de ser destruida la ciudad, gente pobre judía quedó acá. 70 años se vinieron estos para acá. Pero los que se quedaron trataron de salir adelante con las tierras, con casa. Imagínense terrenos ya abandonados, destruidos, pero de alguna manera construyeron sus viviendas y las viñas las trabajaron, digamos una cierta recuperación. Acá, estamos aquí, ¿verdad? Pero cuando estos regresan, recuerden, 70 años después, probablemente los nietos de los que vinieron, algunos estaban vivos, eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando estos regresan, ¿a dónde van a regresar? A sus tierras. Pero resulta que cuando regresamos, tienen dueños. Entonces, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es, por ejemplo, esa granja, esa parcela, esa finca, esa casa, esas viñas, esas zonas de agricultura? ¿De quiénes son? De los que se fueron, pero se fueron no porque quisieron, se fueron porque los invadieron y regresan ahora, podemos decir, los nietos, y resulta que ahora tienen dueños, que mal que bien, si en aquel momento fue destruido, o sea, no había quedado nada, por ejemplo una viña, un campo, ya estaba en proceso de recuperación o ya estaría produciendo algo, y ya se había convertido en el sustento de la nueva familia que estaba ahí. Entonces llegan estos, y entonces hubo conflictos internos. Eso lo vemos también en Nehemías. Ahora, no hubo solamente los conflictos de los enemigos, los samaritanos que impidieron la reconstrucción, sino que ahora había conflicto entre el mismo pueblo. Y es difícil, es muy duro. Yo decía que en el siglo XX pasó lo mismo. Por ejemplo, cuando los nazis invadieron y confiscaron los bienes de familias judías, sobre todo en Austria. Yo digo porque hay una película que salió en el 2007, una pelea legal, donde la resolución fue en el 2007, es muy reciente, sobre una de las obras de arte, creo, si no me equivoco, está entre las 3 más caras de la historia, se llama La Dama de Oro. Es una pieza de una mujer hecha de oro sobre tela marina. Vale más de 100, está valorado hoy en día en más de 100 millones de dólares. Es una de las 3 obras de arte más caras de todos los artistas que podamos conocer. Hay una película que sacaron sobre la vida porque la nieta de la dueña, o la sobrina, perdón, que es una austríaca, que fue exiliada, se repatrió para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis confiscaron esas propiedades de esos judíos que habían tenido esa riqueza. Luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Austria tomó esas obras de arte y ya las estaban en ciertas galerías. Los dueños de galerías las compraron al gobierno de Austria y las estaban vendiendo o exhibiendo. Ahora apareció la nieta o la sobrina que demostró ser la legítima heredera de esos bienes que se los robaron los nazis, que el gobierno austriaco estaba vendiendo, pero que no era de ellos. Y entonces se arma un conflicto legal. Esta señora le da la nacionalidad estadounidense. Ella entonces emprende un juicio para que haya ahí básicamente un conflicto, pero de relaciones exteriores, entre el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Austria, en estas dos familias, tratándoles que le devuelvan la obra de arte a su legítima heredera. A la final ganó la demanda, ya dije al final de la película,
Una película muy buena, muy ilustrativa, algo contemporáneo, pero es algo así lo que sucede aquí con Esdras, con Nehemías, con los judíos. Y este tipo de problemas seguro pasa mucho también con los gobiernos del siglo XX y siglo XXI que tienen como política expropiar bienes. Y eso va a pasar en Venezuela, con lo que ha pasado, por ejemplo, el gobierno venezolano, el Estado venezolano de hoy tiene más de 500 empresas expropiadas. Mucha de esa gente se ha ido hasta del país, y bienes y eso. Uno imagina si esto cambiara, ¿verdad? Si esto cambiara muy pronto, Dios mediante, que estas personas van a regresar, esa empresa es mía, o somos los legítimos herederos. Miren los conflictos que van a suceder. Bueno, eso es algo así lo que tenemos acá en el libro de Ageo. Estructura del libro. Ya vimos la introducción. Estructura del libro. El libro mismo se divide en 4 sermones, 4 discursos que da el profeta Ageo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: en el año segundo del rey Darío, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes. Entonces Ageo lanza su primer sermón, su primer mensaje, su discurso, que va desde el versículo 1, como dice acá, hasta el versículo 15. En este sermón él hace una denuncia y un reto a la reconstrucción del templo. El segundo mensaje está en el capítulo 2, versículo 1. Va hasta el versículo 9, vamos a leer solo el versículo 1. Dice: en el mes séptimo, ustedes verán que es un mes después, a los 21 días del mes, palabra de Jehová vino por medio del profeta Ageo diciendo. Un mes después de la primera profecía, Dios le envía otro mensaje. En este mensaje hay una confirmación de la encomienda divina. Luego vemos en el capítulo 2, versículo 10, un tercer mensaje. Capítulo 2, versículo 10. A los 24 días del mes noveno, empezó en el mes sexto. Un segundo mensaje en el mes séptimo. 2 meses después o 3 meses después de haber empezado el primero, lanza otro mensaje. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío. Esa es la tercer sermón. Es una explicación de juicio y una promesa de bendición que Dios le hace al pueblo judío que está regresando. Y luego hay un cuarto sermón. Capítulo 2, versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. Cuando dice vino por segunda vez, significa que vino por segunda vez ese mismo día. En el versículo 10, a los 24 días del noveno mes, dio un sermón. Luego más tarde, en el mismo día, Dios le manda otra profecía. Entonces, hermanos, esos son los 4 sermones que componen la estructura de este libro. 4 mensajes que le da Dios, y el último es una promesa más grande que en la reconstrucción del templo. Como les dije, ya había vuelto un grupo unos 15 años antes, unos 16 años antes, pero con los conflictos internos más las amenazas externas, la obra se detuvo. Se echaron apenas las bases, pero no se siguió haciendo la construcción. Entonces estamos en un periodo donde han pasado 16 años donde el pueblo no siguió con la construcción del templo, hermanos, pero vamos a ver la denuncia. Ellos dijeron, no es el tiempo, no están las condiciones para construir el templo de Dios, la casa de Dios, pero se construyeron casas para ellos mismos. Entonces, no estaban las condiciones para dedicarse a la obra de Dios, pero sí habían condiciones para dedicarme a mí mismo. Pero ahorita lo vamos a ver las exageraciones. Capítulo 1, versículo 2, vamos a leer entonces lo primero que el problema que le plantea o que motivó a la profecía, la palabra del Señor. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, versículo 2 del capítulo 1, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada.
Aquí también tenemos que poner en contexto algo. Ya para ahorita nosotros sabemos la importancia y la trascendencia del templo, la casa de Dios. ¿Cuál es la importancia? Que ahí estaba la presencia de Dios, que con el profeta Ezequiel se había ido. ¿Recuerdan? Aquella visión estruendosa, espantosa, carro que simbolizaba la gloria de Dios que se fue, pero entonces había que reconstruirla para que la gloria de Dios volviera, la bendición de Dios. Ahora, aparentemente a este pueblo como que no le interesaba mucho el asunto. Entonces Dios dice, este pueblo, si ustedes notan en otras ocasiones cuando Dios se refiere a Israel o a Judá, habla de mi pueblo. Inclusive en el juicio, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, el pueblo que yo elegí. Pero aquí vemos una referencia en tercera persona y un poco también como alejado, despectivo. Este pueblo dice, ¿cuál pueblo? No, ese, mío no es. ¿Sí lo ven? Entonces dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Una de las cosas que siempre Dios enseñó al pueblo de Dios, como a Israel para ese momento, al antiguo pacto, que era su pueblo especial, era que Él lo había elegido para mostrar en Él su nombre y para que ese pueblo le sirviera de una manera adecuada. Ustedes lo pueden ver cuando Moisés habla con el faraón. Jehová, el Señor de los cielos, dice, el Dios de los hebreos dice, deja ir a mi pueblo para que el pueblo me sirva. ¿Cierto? Eso está en Deuteronomio 4, 22 y 23. Ahora, lo sacó de Egipto y le hizo todo lo que le hizo para que le sirviera adecuadamente. Lo castigó por haber pecado, se lo llevó exiliado, pero lo regresa ¿para qué? Para que le sirva adecuadamente. Entre eso está la reconstrucción del templo destruido. Sin embargo, ellos no estaban reconstruyendo. Ellos vieron las circunstancias, no, esto está costando mucho y esto hay un problema aquí, mejor paremos. Tenían 16 años la obra parada y entonces Dios los manda a Ageo diciéndole, ¿cómo es posible que ustedes digan que no es el tiempo cuando yo profeticé o por a través de mis siervos, Daniel, Ezequiel, y también les estoy diciendo que y los estoy dejando regresar para que me sirvan? No es el tiempo, no es el tiempo, pero bueno, puede ser que en verdad no sea el tiempo, pero después vea lo que le dice Dios, ¿para qué si había tiempo? Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, que dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, ese término que dice vuestras casas artesanadas, significa que las estaban construyendo con un lujo extremadamente ostentoso. Algunos inclusive dicen que las recubrían, después de hacer las paredes, con madera de cedro, que era muy costosa, y también inclusive se bañaba en oro. Era tanto así que según no lo vamos a buscar, pero según segunda de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 7, y Jeremías, capítulo 2, eran las maneras como los reyes adornaban sus palacios. Entonces aquí vemos que los que están regresando no eran los pobres judíos, eran gente con poder económico que habían hecho en Babilonia, habían hecho sus recursos, habían tenido sus recursos. Les dio pereza y algo no dedicarse a la construcción del templo, pero sí utilizaron toda su energía, creatividad, tiempo, dinero para echárselos ellos mismos. Vivían como reyes, pero no tenían tiempo. Construían casas extremadamente ostentosas, lujos que no era de normal tener. Y entonces les dice,
No hay tiempo para construir la casa de Dios, pero sí hay tiempo para ti. ¿Lo pueden ver? Esa es la denuncia que les hace Dios. La denuncia. Entonces les dice, meditad en vuestros caminos. Dios le está mandando a través de Ageo, reordena tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? El mensaje es el mismo a nosotros, hermano. ¿Cuáles son tus prioridades? No tienes tiempo nunca para el reino de Dios. Siempre tienes tiempo para ti. Significa, hermanos, que el pueblo sufría del problema de la idolatría. ¿Cuál idolatría? Sí, ya sabían, habían llevado la disciplina y lo entendieron, que no había que tener dioses ajenos delante de Dios. Y los que venían no traían imágenes, ni locos. Ya ellos aprendieron por medio de la disciplina dura que no se tiene imágenes delante de Dios. No trajeron objetos físicos. No adoraron más a Baal, ni a Astartet, ni a ningún dios moabita, ni a Moloch, ni a Quemos. Pero tenían el peor de los ídolos, ellos mismos. El más abominable de todos los ídolos, hermano. Yo mismo. Juan Calvino decía, el corazón del hombre es una máquina creadora de ídolos. Hermanos, miren. Y esto aquí, bueno, desde el punto de vista evangélico, se critica mucho el uso de imágenes de las religiones que consideramos no cristianas. Son idólatras. Hay muchos que se llaman evangélicos, no tienen una imagen física, pero ellos son los reyes en el corazón. El mismo problema acá. Dios le dice, medita en tus caminos. ¿Cuáles son las prioridades? Que estaban todo el dinero, todo el tiempo, toda la energía y toda la creatividad en sí mismo. Dios dice que maldeciría sus esfuerzos por eso. Vean lo que dice versículo 6. Y díganme si no parece el periódico de hoy en Venezuela. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis ¿qué? Coméis y ¿qué? Y bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal ¿en qué? No le alcanza el sueldo. No, mano, este no es el periódico de hoy. Bueno, este es el libro de Ageo, escrito aproximadamente unos 2500 años antes de hoy. Y está más actualizado que el periódico de mañana. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, nuevamente. Versículo 9. Buscáis mucho, halláis poco. Encerráis en casa, quiere decir que lo que haya lo metes en tu casa. Pero ¿qué dice? Yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre ¿a dónde? A su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué está diciendo acá, hermano? Mira, Dios dice, yo voy a maldecir tus esfuerzos, porque tus esfuerzos están solo motivados para ti. Bueno, quiero decir que yo mismo estoy en contra de ti, no te voy a dejar prosperar. O no voy a dejar que por lo menos produzca lo que tú esperas que produzca. Porque ¿quién trabaja y no quiere recibir la quincena y que le alcance para comer? ¿Verdad que sí, hermano? Eso es así. Si yo no tengo la esperanza de que mi trabajo va a producir un fruto, estoy bastante desanimado para trabajar.
Pero lo que estaba pasando en este momento aquí, que había una circunstancia económica dura también, lo acabamos de ver, y Dios dice, eso lo hago yo. ¿Por qué? Porque ustedes no viven con la motivación correcta. Y entonces les anima a que retomen la reconstrucción. Versículo 12. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Mire, dice, oyó la voz de Jehová Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué, hermano? Temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, ¿qué le dijo, hermano? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, al segundo año del rey Darío. Hay una exhortación. La diferencia de las otras profecías es que esta vez el pueblo, no, vamos a escuchar. Temen. Zorobabel, que es el gobernador, como el representante civil de todo el pueblo. Josué es el sumo sacerdote, el representante espiritual. Se empeñan en hacer lo que Dios les dice hacer. El pueblo responde en lo que Dios le dice que hay que hacer. ¿Y qué dice Dios después que el pueblo responde efectivamente? ¿Qué hace Dios? Dios despierta el espíritu de ellos, los acompañó. Hermano, es lo mismo que dice el Nuevo Testamento. Seamos diligentes, porque Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Está también la bendición de Dios. El Señor nos demanda algo, pero Él dice, pero yo los voy a acompañar y yo voy a hacer lo que le estoy pidiendo que haga. Ellos tenían entonces la bendición de Dios para hacer lo que les mandó a hacer. Y gracias a aquí, a diferencia de otros momentos que no escuchaban, aquí sí escucharon y Dios los bendijo, los ayudó. Entonces, hermanos, al principio, hagamos lo que tengamos que hacer. Dios ha prometido su presencia cuando haces lo que Él dijo que va. Cuando tú haces lo que Él te pide que tú hagas. Amén. Vamos un poco más rápido. Confirmación de la encomienda divina. Ya vimos el primer sermón. La confirmación del primer mandato. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 3. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cuando veamos el libro de Esdras, hace referencia a este momento, estas palabras que le está dando. Habían quedado, ya imagínense, han pasado 70 años, ya unos ancianos, que estuvieron en la gloria del primer templo. Pasaron los 70 años, están regresando ya bastante mayorcitos, pero entonces están viendo, y en cuanto a esplendor, era como que a lo mejor le decían a los más jóvenes, ustedes no saben que es un templo. Ustedes hubiesen visto el templo. Entonces cuando alguien mayor nos dice, mire, usted no sabe lo que es una Venezuela bonita. Yo viví en una Venezuela, algo así. Pero él le están diciendo, Dios le dice, ¿quién quedó de aquel tiempo? En Esdras se nos relata que se echaron a llorar. Se echaron a llorar con un dolor profundo. Por un lado, había mucho gozo, porque era como recordando, estamos reconstruyendo la casa de Dios, Dios está con nosotros, había mucho gozo. Pero los mayores que conocieron en otra casa se pusieron a llorar. Se han deprimido de una manera, pero había tanta bulla, dice, que se oía desde lejos en Esdras y en Nehemías, que se confundía, que era como cuando estás llorando, no, pero es que me estoy llorando de alegría. Pero entonces ya nadie sabe, ¿este está llorando de alegría o de gozo o de tristeza? Pero Esdras y Nehemías nos explican que unos de gozo y otros estaban tristes. Tristes. Porque vieron que en comparación no era nada. Y es como que, ¿qué pasa ahí cuando tú ves que estás trabajando y no llegas a nada? Desánimo otra vez. Desánimo. Entonces le dice, ¿quién ha quedado
¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, versículo 5, que dice, según el pacto que hice con vosotros. Una vez más, hermano, el concepto de pacto, Dios fiel a su pacto. Yo estaré con ustedes. Esas fueron las estipulaciones del pacto. En el nuevo pacto dijo, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Dios es fiel a su pacto. Según el pacto que hice con vosotros en Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá ¿quién, hermanos? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ya vemos ahí por qué sería la gloria mayor. Porque en el tabernáculo con el arca, en el templo que estaba el arca en el lugar santísimo, por más que se manifestaba de manera especial la gloria de Dios, ¿se recuerdan? En una columna de nube o en la columna de fuego, y a veces de una manera una nube que llenaba el templo cuando los sacerdotes ministraban. Eso simplemente también eran teofanías o manifestaciones de algo físico que apuntaban a una realidad más grande. Ezequiel vio como un ángel, un carro con 4 ruedas y unas figuras espantosas que él tuvo miedo. Era la gloria de Dios también. Pero entonces Dios dice, no, la gloria postrera va a ser más grande, más grande. Pero este templo es más chiquito, pero la gloria será más grande. No está aterzonado tan ostentoso como lo hizo Salomón en aquel tiempo, pero va a ser más grande. Después dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿Por qué? Porque probablemente no tenían todos los recursos como debería ser digno el templo de Dios. Pero Dios dice, es que la gloria de ese templo no es el oro y la plata, porque eso es mío. La gloria del templo era yo, era mi presencia entre ustedes. Pero ¿qué vemos después a Juan 1 diciendo que el Verbo se hizo carne y vimos que su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Dios le promete, la gloria va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el Verbo, hermanos, se encarnó y dice Juan, habitó entre nosotros. Y Diego, él caminó por el templo reconstruido, Jesús. ¿Y encontró qué? Mercaderes. La gloria de Dios presente, físicamente. Jesucristo, la plenitud de la deidad, entre el pueblo y el pueblo lo rechazó. Por eso que después los discípulos están, Señor, mira los edificios del templo. Destruyan ese templo, yo lo reconstruyo en 3 días, hablaba de su cuerpo. Él es el templo de Dios. Y Él les promete, la gloria de Dios estará más grande porque Él mismo vendrá el deseado, el que se espera, Cristo mismo, el Mesías, entre su pueblo. Como Juan testificó, vimos su gloria. Eso es la inauguración de su reino. Pero después, pero bueno, Él vino, murió, resucitó, gloria a Dios, y se fue, hermanos, ya no está con nosotros. ¿Dónde está ese templo? ¿Dónde está esa gloria? Ustedes recuerdan lo que acabamos de leer. Versículo 6 de capítulo 2.
Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Cuando dice voy a hacer temblar, es que voy a trastocar los órdenes que hay, voy a romper sobre los paradigmas, lo que la gente cree, los impedimentos. No, yo voy a hacer lo que yo quiero y va a venir el deseado. ¿Sí? Hebreos capítulo 12. No pierda Ageo. El autor de Hebreos, hermanos, toma la cita de Ageo. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, el cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: a una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor de Hebreos toma la cita de Ageo que dice: yo voy a remover las cosas para traer el deseado. Y el autor de Hebreos dice: Dios lo ha hecho y ha traído al deseado a su iglesia, el templo de Dios, hermano. Y Él prometió: su gloria es mayor que la primera. Algunos de nosotros pueden leer el Antiguo Testamento: ay, me hubiese encantado ver la columna de fuego y la nube. Pero Cristo prometió su presencia en la iglesia. En la iglesia. Efesios capítulo 5. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué, hermanos? ¿Amó a quién? Y se entregó a sí mismo, ¿qué? ¿Para qué? Hermanos, ¿están leyendo, hermanos? Estamos aquí para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también ¿quién? Cristo, ¿a quién? A la iglesia. Y Él es tan gloriosa su iglesia, más gloriosa ese templo que el primer templo allá reconstruido
porque ella no está adornada de oro, ni de cedro, madera de cedro carísima. Ella está recubierta por la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios, hermano. Y Él, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, murió en la cruz para que su iglesia fuera santificada, fuera gloriosa, y ante los ojos de Él, ella es santa, sin mancha y pura. Es más gloriosa que cualquier templo hecho por hombre. Este templo no es hecho por ningún hombre, fue ganado por la sangre del Hijo de Dios. No está rociado ni se llevan a cabo los sacrificios de animales que por tantos años se hicieron, corderitos sin mancha, prefigurando a alguien mayor. Está ella bañada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es su templo, hermano. ¿Cómo es posible que alguno de nosotros no lo vea con importancia? Es cierto, uno dice, Cristo es mi Salvador, eso es verdad. Cristo me va a sustentar, eso es verdad. Pero Pablo dice, Cristo salvó ¿a quién? A la iglesia. Cristo cuida y sustenta ¿a quién? A la iglesia. Por supuesto, si yo soy parte de la iglesia, yo puedo decir con propiedad y sin lugar a duda, Cristo me cuida, Cristo me sustenta, yo estoy bañado o cubierto con la sangre preciosa de Cristo. El Espíritu Santo ha aplicado efectivamente su preciosa sangre y su poder salvífico sobre mi vida, pero eso solo sucede si yo soy parte de la iglesia. Si yo no soy parte de la iglesia, si a mí no me importa la iglesia, si yo tengo en tercer, cuarto, quinto o más bien en nunca lugar lo que es el cuerpo de Cristo, mi querido, amado hermano, amigo, tú no perteneces al pueblo de Dios, tú no puedes decir que tienes a Cristo en tu vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, que es santo es. Hermanos, los ojos de Dios están sobre su iglesia, sobre su ciudad, sobre la Jerusalén celestial. Ya en Palestina, no, en la iglesia. El Salmo 46 nos lo ha estado diciendo toda esta semana. Él está allí, el templo de Dios. El tiempo se ha ido, hermanos. El tercer mensaje es la explicación de juicio y promesa de una bendición. Eso significa, lo quiero ver ya a mencionarle, capítulo 2, tercer sermón. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Respuesta correcta: no va a ser santificado porque se ha tocado. Versículo 13. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Respuesta correcta según la ley de Dios. Versículo 14. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.
Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Explico rápidamente. Por la ley ceremonial, decía, si llevaban alguna cosa de los utensilios del templo que era santificado para llevar a cabo un acto de adoración, si lo tocaran, va a ser santo lo que tocaran. En el tropiezo, pues el púlpito es santo. Y ellos dicen, no, eso no lo santifica. Buena respuesta. Pero sí le decía que si alguna persona tocaba algo inmundo, un muerto, un animal que no debía, y esa persona tocaba algo, ¿se volvía inmunda? Sí, le decía, sí, se vuelve inmunda. Así es el pueblo de Dios. ¿Qué es el principio, hermano? ¿Qué es lo que le está enseñando? Los judíos, cuando comenzaron acuérdense que estamos en el tercer mes, el tercer mensaje viene al tercer mes del primero. Con el primero ellos comenzaron a reconstruir, perfecto. Pero resulta que en la reconstrucción del templo, sus vidas no estaban a consona con lo que es la adoración a Dios. Es decir, vivían vidas inmundas. Vivían como impíos, vivían como diablos, vivían como mundanos y pretendían construir la casa de Dios. Pero entonces Dios le dice a través de los sacerdotes, no, un momentico, esto no es que tú construyes el templo y yo te voy a dar mi bendición cuando tú el resto de tu vida no haces nada que me tema. También lo que estaba sucediendo era que los judíos comenzaron a construir sus casas cerca del templo. Como queriendo decir, bueno, si aquí está la bendición de Dios, yo me construyo aquí y seguro me va a bendecir a mí también porque estoy cerca del templo. Pero no tenían vidas piadosas. Ellos querían que les afectara. Y Dios le dice, no, ¿sabes qué? La santidad no se contagia. La inmundicia sí. Por cuanto tu vida es inmunda, porque pases todo el día en la iglesia, eso no te va a santificar. Meditad sobre vuestros caminos. Cambia. Hermano, querido amigo, querido hermano, podrás ser miembro de la iglesia. Podrás venir cada domingo y cada miércoles y cada cuanta reunión nosotros convoquemos. Si su vida no es de acuerdo a lo que dice la Biblia, no espere la bendición de Dios. Es impía y es inmundo. El desecho de Dios es lo que tiene. Y esto es lo que pasaba acá. Y en el cuarto mensaje es una promesa de Dios, la promesa más grande que la reconstrucción del templo. Versículo 21 del capítulo 2. Es el mismo día y le hace el otro mensaje. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando habla de te pondré como anillo de sedar, el abuelo de Zorobabel, Jeconías, o también Jeconías, que era el abuelo de Zorobabel, descendiente de David, había hecho lo malo tan feo delante de Dios, que en Jeremías capítulo 22, Dios dijo: yo te quité de mi mano como mi anillo. Es decir, Dios dijo: rompí relación con ustedes y me lo quité. Sin embargo, a Zorobabel, que es un nieto descendiente de la línea de David, Dios le hace una promesa. Es como que yo vuelvo a establecer mi pacto, pongo como anillo de sellar. El anillo de sellar para esta época, como pasaba con el sello romano, era la garantía del imperio, la fuerza del imperio, para que se llevara la obra que ellos tenían. Una carta no podría ser ni un mandato ni una orden abrogada, sino le caerían las consecuencias del imperio por romper lo que habían mandado si tenía el sello real. Entonces Dios está diciendo: yo te pongo otra vez como sello de que yo voy a cumplir mi promesa. Ahora, aquí hay algo interesante que se cumple en Cristo. Zorobabel es hijo de David. Y cuando usted lee
no tenemos el tiempo, se lo dejo de tarea para que lo rectifique. Mateo capítulo 1, versículos 11 al 12 y Lucas capítulo 3, versículo 27, cuando ellos, estos dos hombres escriben la genealogía de Cristo, incluyen a Zorobabel. Los que vienen viniendo los miércoles, que estamos hablando sobre las descendencias, usted ve cómo ellos cumplen, o Cristo cumple, el mismo propósito de Dios desde los descendientes de Set, el tercer hijo de Eva, y el resto de esa genealogía piadosa. Los que vienen los miércoles saben de qué estoy hablando. Y de esta manera, en el Nuevo Testamento, la promesa se cumple, el pacto davídico. Cuando Dios le dice a David, un hijo tuyo tendrá el trono para siempre. Dios lo ratifica con Zorobabel, y ese hijo es Jesús, quien era hijo legítimo de David. Se sentó en el trono para siempre. Dios, hermano, cumple su promesa. Y su pueblo debe saber. Meditemos, hermano. En conclusión, y a manera de aplicación. Ok, hermano, pastor, me está queriendo decir que si yo quisiera pintar mi casa, debería traer más bien un cuñete para acá y pintar estas paredes. O si yo quisiera echar un arreglo, una tubería, o quisiera ampliarla porque, bueno, estamos apretados y ya tengo los recursos para ampliarla, debería más bien agarrar ese dinero y echarlo en la iglesia. No, porque acabamos de decir que el templo de Dios es la iglesia y no es el techo. Nosotros nos podemos mudar de acá. Esto no es. La gloria de Dios es su pueblo, su iglesia, su reino. Pero sí significa, hermanos, que nosotros debemos tener como prioridad el reino de Dios. Un ejemplo. Está sucediendo nuestra circunstancia, por ejemplo, un ejemplo práctico de la emigración. Me voy del país. Ok, la situación está difícil. En algunos casos se le abre la puerta para que usted emigre. Usted debe chequear su motivación. ¿Por qué? Porque se puede dar, hermanos, que usted en esa emigración puede que consiga mejor condiciones económicas que le brinde el país a donde va, pero no hay iglesia. Medite sobre su camino. Si usted dice que usted está mejor con la harina, el queso, la mantequilla, que con la iglesia de Dios verdadera, escuchando la palabra de Dios, siendo santificado realmente, el mensaje de Ageo es para usted, para mí también. Es un ejemplo práctico. No estoy acusando al que se quiere ir, o el que puede irse, o el que ya se fue. Porque si yo a donde voy, por ejemplo, ya averigüé que hay una iglesia sana, bíblica, donde el Espíritu de Dios también mora allí, gloria a Dios. Usted, hermano, si se le abren las puertas, los caminos, vaya. Dios le confirmará en el tiempo si lo bendice o no. Pero si usted no tiene eso como prioridad, medite sobre sus caminos. Eso no es solo para el que se va, eso es para los que nos quedamos. Nuestras motivaciones, las cosas. No, hermano, fui a la iglesia porque voy a trabajar y el domingo, el día del Señor, y usted sabe, necesitamos dinero. Sí, es verdad, necesitamos dinero, pero necesitamos más a Dios. Y Dios está el domingo en su casa. Y usted debe tener cuidado con las prioridades. No, que algunos me dicen, pastor, discúlpeme, yo no fui al culto porque el domingo es el día que yo visito a mi mamá, y el día que yo visito a mi papá, y el día que, bueno, que yo voy para lavar, porque el lunes tengo que ir a trabajar. Todas esas cosas son muy importantes. Dios les dio de lunes a sábado para que haga todas esas cosas. El día domingo es el día del Señor. Las prioridades deben tenerlas muy claras. Esas son unas pequeñas aplicaciones, pero hermanos, es mucho más profunda. Permita que Dios lo aplique. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está organizada su vida? Porque usted debe darle prioridad al reino de Dios. Eso obviamente no lo puede evaluar yo, solo va a evaluar Dios, que sí le sabe el corazón. Y Él le dice, medita sobre vuestros caminos. Amén.